La palabra divina que oímos es una palabra para que nosotros meditemos. Porque la palabra divina, dijo Cristo, es comida. Cuando a Cristo lo tentaba el demonio en el desierto, viendo lo que tenía hambre, le propuso: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre entonces se alimenta con el pan material, pero también se alimenta con el pan de la palabra. Oyendo la palabra divina, el creyente se alimenta con la sabiduría que encuentra en esa palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos lo que Dios nos presenta en la Biblia cuando nos habla de la Virgen María. Ella oía, ella guardaba en el corazón y ella meditaba. Eso que hacía la Virgen hay que hacerlo para que así la palabra nos aproveche. Porque la palabra que oímos no es una palabra de historia, no es una palabra de poesía, de sonidos agradables al oído. Es una palabra que nos enseña a vivir. Es una palabra que pronuncia nuestro amigo y la comparte con nosotros, que somos sus amigos. Por eso Cristo dice: mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Pero explica por qué nos la comunica. Es que a ustedes yo no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, y porque son amigos les hago conocer lo que el Padre me dijo. La palabra divina entonces es la palabra del amigo, y cuando la saboreamos nos damos cuenta de la sabiduría maravillosa que tiene esa palabra, y nos damos cuenta de la esperanza, la alegría, el optimismo que encierra el mensaje divino. Con razón la palabra de Dios se llama Evangelio, porque es la buena nueva que anima al hombre, que lo llena de alegría, que lo llena de esperanza. Porque aunque el hombre mira al horizonte nublado y parezca todo perdido, la palabra divina le hace ver más allá. ¿Quién es Dios? Dios es un Padre mejor que los padres de la tierra. Es un Padre que nos ama. Es un Padre que se interesa por nosotros. Es un Padre que nos acoge. Es un Padre que nos comprende. Es un Padre que nos perdona. Y por más que le fallamos, siempre está dispuesto a recibirnos. Por eso ningún hombre, por más pecador que sea, se debe sentir perdido cuando estudia la palabra divina. Si la estudia, si la reflexiona, se dará cuenta que en el corazón de él nace la esperanza y nace la alegría. Porque Dios, como dice Oseas, no es un hombre. Dios no es un enemigo a la puerta. Dios es un amigo que quiere salvar a su amigo.
nos hizo para llevarnos al cielo. Y es un Dios que permanece en lo que piensa. Él no está cambiando como cambiamos los hombres, que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra contradictoria. Lo que hoy se propuso Dios, lo sigue pensando. Si al crear al hombre pensó en salvarlo, sigue pensando en salvarlo. Y por eso cuando le habla, le indica caminos sencillos para su salvación. Hoy lo leemos en Oseas, en Miqueas, cuando Dios le responde al hombre la pregunta que se hace. Escuchad lo que dice el Señor. Levántate y llama a juicio a los montes, que escuchen los collados tu voz. Escuchad, montes, el juicio del Señor. Atended cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio con su pueblo y pleitea con Israel. Pueblo mío, ¿qué te hice o en qué te molesté? Respóndeme. Te saqué de Egipto, de la esclavitud te redimí y envié por delante a Moisés, a Aarón y a María. ¿Y con qué me acercaré al Señor? ¿Me inclinaré ante el Dios de las alturas? Me acercaré con holocaustos, con novillos de un año. Se complacerá el Señor en 1,000,000 de carneros o en 10,000 arroyos de grasa. Le daré un primogénito para expiar mi culpa, el fruto de mi vientre para expiar mi pecado. Esa pregunta se hace el hombre al de Dios infinito, que nos trata como amigo. Y Dios le responde al hombre: te he explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti, simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humildes con tu Dios. No nos imaginemos entonces pues que para llegarnos a Dios hay que tener demasiados bienes para presentarle la abundancia y lograr con la abundancia conmover al Dios al que hemos ofendido. Dios no pide eso. El pordiosero, el que no tiene nada, puede agradar a Dios y reparar su pecado si hace esto tan sencillo que nos dice: reconozcan el derecho, practiquen la misericordia, ejercítense en la humildad. Qué bueno pensar en los derechos, derechos de Dios, derechos del hombre, derechos ajenos y derechos propios, porque muchas veces nosotros entendemos de derechos, pero de derechos personales, los propios, de los ajenos no entendemos. Queremos que se respeten nuestros derechos, pero no respetamos el derecho ajeno. Y Dios nos está diciendo: reconozcan el derecho, el de Dios, el del prójimo, el de ustedes. Yo puedo reclamar mis derechos porque los tengo, pero debo respetar el derecho que tienen los demás. ¿Cuántos derechos tenemos? Cantidad de derechos podemos alegar. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la comida, tenemos derecho al vestido, tenemos derecho al remedio,
tenemos derecho a vivir humanamente y podemos reclamar esos derechos porque de Dios los recibimos. No son los gobiernos los que dan el derecho a los hombres. No son los gobiernos los que dicen, ustedes tienen estos derechos. Es Dios quien nos ha dado derechos, porque nos ha hecho los reyes de la creación, los amos y señores del universo. Así nos ama Dios cuando nos trata de esa manera. No somos cosas, somos cosas. Pero hay que reflexionar, porque a veces no reconocemos el derecho del otro y pensamos más bien que las cosas están por encima de la persona humana. Pensamos en la organización, el orden vale más que la persona, y eso es falso. La persona más que el orden, la persona más que la organización. Si yo me enfermo, por más que se desorganice lo que tengo planeado, por más que fallen las cosas que están bien preparadas, primero estoy yo, porque soy persona y paso sobre toda organización. No es el aseo el que vale, es la persona. Y por eso, aunque el salón está limpiecito, porque pensamos en recibir a una persona sobresaliente, si hay que ocuparlo antes, y al ocuparlo se ensucia, no importa. Primero la persona, después el aseo. Pero a veces pensamos al revés y le damos importancia a las cosas y descuidamos la persona humana por encima de todo. A veces en las organizaciones falla la disciplina porque la persona está enferma y queremos imponer la disciplina aunque la persona esté enferma. Y eso es equivocado porque primero es la persona, después la disciplina. Hay desorden, por ejemplo, en la organización. No importa. Si la persona tiene que cuidarse, hay que decir que se cuide. Aunque se desorganice el orden y la disciplina de esta organización. Por encima de todo, la persona humana. Y eso lo aprendemos aquí, en la palabra divina que nos llega por Miqueas. Respeten el derecho de la persona, respeten el derecho divino. También nos dice, ejercítense en la misericordia. Que yo me conmueva ante el que está sufriendo, que yo sienta al que está con hambre, al que está necesitado y sea capaz de compartir cuando estoy comiendo. Que piense el vecino, el que está a mi lado, está con hambre y yo no puedo comer solo, necesito compartir, porque eso dice Dios. Parte el pan con el hambriento, el vestido con el desnudo. Esa misericordia consigue para el hombre misericordia, porque dice el Evangelio, sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Ejercítense en la misericordia para que cuando a ustedes les toque también encuentren misericordia, porque con la medida que midan serán medidos. Y también nos dice Dios, ejercítense en la humildad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Él es el Ser Supremo, el creador de cuanto existe, el autor de la vida humana. Yo la criatura que de él dependo.
Por eso Cristo, cuando vino a la tierra, esto fue lo que dijo: Dios mío, me has dado un cuerpo y aquí vengo a obedecer. Eso tiene que hacer cada persona humana: reconocer la soberanía divina, la grandeza de Dios y la propia pequeñez. Soy criatura, Él me dio la vida, de Él dependo, a Él le debo obediencia. Y cuando rezo, con humildad lo hago, porque reconozco, soy como el mendigo que necesita ayuda y la pide con humildad. Una limosna por amor de Dios. Y entonces el otro se conmueve y le da limosna. Pero si el mendigo viene a exigir, el otro dice no, así no le doy. Así es mismo con Dios. No podemos a Dios exigirle que atienda lo que le decimos. Con humildad tenemos que decir: Señor, tiene razón, estamos sufriendo, estamos pagando las consecuencias del pecado. Tenemos que decirle como Daniel en Babilonia: tú, Señor, eres justo, para ti la gloria y el honor y la alabanza. Para nosotros el sufrimiento y la angustia, como nos pasa hoy. Pero tenemos la esperanza porque conocemos quién es Dios, el ser misericordioso, el ser compasivo, que nos atiende y está dispuesto a ayudarnos cuando a Él nos dirigimos y nos mostramos humildes, reconociendo: Señor, aceptamos el sufrimiento porque hemos pecado, pero tenga misericordia de nosotros, porque ciertamente somos cobardes, somos débiles, inconstantes y mal inclinados.